bienvenidos hoy al conversatorio número 3 que estamos desarrollando desde la Asociación de Conventions and Visitor Bureaus. Hoy vamos a hablar acerca de protocolos y tenemos el honor de que nuestro vicepresidente primero nos acompañe presentándonos los protocolos de acción que están trabajando junto a una comisión integrada multidisciplinaria de distintas asociaciones que están trabajando en el Buró de San Pablo. Y desde el Buró de San Pablo, desde San Pablo se ha elevado a nivel ministerio para que se estandaricen los protocolos en Brasil. Así que es muy bueno contar con el acompañamiento de Tony. Antes de arrancar, yo quería hacer unos agradecimientos a nuestros partners que siempre nos están acompañando y son incondicionales, a Destinations International, a ABTM, que se encuentra David Hidalgo, que también nos está acompañando, a José Cuervo, a UNEDestinos, que hoy día casualmente nos van a brindar los protocolos de acción que van a implementar para sus burós, a Truly 360 by Google y a Monterrey CBB, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y por seguir siempre apostando en esto que es el intercambio de experiencias, el intercambio de temas vinculados de interés a nuestra industria. Así que bueno, vamos a dar inicio. Tony, ¿te tenemos por ahí? Tony, ¿estamos? Bueno, bienvenido, Tony. Tony Sando es administrador de empresas con un máster en MBA en gestión empresarial. Trabajó en el mercado financiero con operaciones, marketing de productos, mercado hotelero y en el grupo Accor como gerente general de marketing para Sudamérica. Actualmente es presidente ejecutivo de Visite San Paulo y presidente de UNEDestinos, que es uno de nuestros partners asociados. Ellos reúnen a 48 burós de Brasil. Es miembro de la Academia Brasileira de Eventos y Turismo de los Consejos Municipales y Estaduales de Turismo de San Pablo. Y además tenemos el honor de que es nuestro vicepresidente de la Asociación de CBBs para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido, Tony. Gracias por acompañarnos. Gracias. Eu vou falar em português. Grazi me ajude para que fique bem claro que é mais fácil falar em português do que em portunhol. Pelo menos a gente fala exatamente aquilo que a gente acredita no que deve ser. Aqui ela está com uma apresentação, vamos passar na tela, para seguirmos uma linha de raciocínio e depois fica mais fácil a gente conversar sobre. Por favor, Keila. Keila va a poner en la pantalla entonces la presentación y Tony va a compartir con nosotros desde sus experiencias y conocimientos en portugués, pero lo que quieran hacer preguntas, por favor envíenlas y yo les puedo ayudar con las traducciones si es necesario. Obrigada, Tony. Eu te agradeço. Bem, Máximo, aumenta a tela. Vamos lá. O importante é entender que o nosso setor, quando a gente fala turismo, viagens e eventos, que engloba hotelaria, transporte aéreo, congressos e feiras, nós temos uma plena certeza de que é o setor que foi o primeiro a ser impactado com a crise e vai ser um dos últimos a sair da crise, em função da aglomeração, de reunião de pessoas, da insegurança entre as pessoas se reunirem. Próximo. O que nós sabemos é que o futuro do nosso setor é muito incerto em todo o mundo. Nós não temos uma clareza quanto ao que vai acontecer. O que nós estamos é nos organizando para uma retomada. Entretanto, não existe nenhuma referência histórica sobre o momento na qual nós vivemos hoje. Por isso, é muito importante a gente ter uma plena noção de que as premissas que nós temos hoje, elas são muito frágeis. Então, é importante a gente entender cada momento, cada comportamento, para saber exatamente como nós podemos retomar a nossa indústria. Grazi, ¿você quer complementar esa página? Creo que lo que está hablando Tony es algo de que todos ya estamos discutiendo hace algunas semanas, que no hay precedentes, es una crisis que tenemos que tomarla día a día con cada uno de los detalles, no hay una proyección, no hay una bola de cristal, y que somos el sector que
desafortunadamente es uno de los primeros a percibir el impacto y uno de los últimos a que vamos a poder recuperarnos. La idea para seguir adelante es cómo programar y cómo nos organizamos y nos preparamos para poder reanudar y volver a volar y volver a reunirnos de manera segura. Graças. Próximo. O que nós fizemos aqui no Brasil foi debate entre o Ministério de Turismo do governo federal, estadual, sobre como sobreviver e como deve ser a retomada do nosso setor. E nós entendemos que essa primeira fase, onde todos nós nos encontramos, é uma fase onde tivemos que fazer uma contenção. A ajuda do governo foi fundamental para garantir empregos. A ajuda do governo para que os empregos fossem garantidos ou tivesse uma licença remunerada foi fundamental para a primeira fase. O que nós não sabíamos é que a elaboração dessa primeira fase ela já chegou ultrapassada, ou seja, já estamos indo por uma segunda fase, onde precisamos de financiamentos, precisamos aumentar o tempo em que as pessoas vão ficar em casa e devem ser remuneradas. E para que possa haver recuperação, tanto do centro de convenções, dos hotéis, dos equipamentos como um todo, dos próprios eventos e seus organizadores, há uma necessidade real de uma pressão junto ao governo para que haja redução de impostos e que crie-se um protocolo para a abertura gradual de cada dos setores econômicos. Lo que comentaba Tony ahora es que desde la municipalidad y la provincia del estado de São Paulo en Brasil empezaron a platicar y a buscar hablar sobre esa primera fase de la crisis. Entonces, desde la necesidad de aislamiento se percibió que ya venía ultrapasada porque ya estamos en la segunda fase sin haber tanta remuneración. Entonces hay una presión constante muy grande desde la parte pública hacia lo privado, desde el privado hacia el público, hacia el gobierno, en términos del soporte necesario para todas las empresas, porque el aislamiento social, la necesidad de financiación son mucho más grandes, van a ser necesarias por mucho más tiempo de lo que se pensaba. Entonces ya han estado hablando hace tiempo para reducir impuestos y tasas, como un ejemplo. Próximo. O que nós estamos analisando agora junto ao governo do estado de São Paulo é como criar protocolos de abertura. Para isso, quais foram as premissas? Primeiro, as experiências internacionais. O que a gente está aprendendo com o mundo no enfrentamento desta epidemia? E depois, quais os fatores que devemos considerar para que haja uma retomada gradual desta economia? Temos certeza de que, para o nosso setor de eventos e de turismo, a volta será muito gradual e precisamos estar muito alinhados para que os protocolos de cada dos setores econômicos estejam muito adequados à nova realidade. Desde la provincia, entonces, del estado de São Paulo, estamos basados para desarrollar este protocolo, se han basado en considerar qué han aprendido desde otros destinos a nivel mundial, y hay que considerar que esta retomada va a ser de manera muy gradual, no va a ser muy tan rápida, y lo cual importante es la unión de la industria para que esa actividad económica vuelva con mucha fuerza. Aqui temos uma leitura de 8 temas de análise para que seja importante esta retomada. Se essa quarentena foi fundamental, se os países que iniciaram a retomada em 40 e 60 dias já estão aptos a receber os eventos, qual é a curva e o achatamento e a tendência dessa queda. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos previsto a quarentena até o dia 10 de maio,
mas já sinaliza claramente de que vai ser prorrogada em função da curva e do pico não estar adequado com as expectativas. E a retomada depende muito da capacidade de atendimento do sistema de saúde. De nada adianta liberar as pessoas, liberar os eventos, liberar os hotéis, se a capacidade de atendimento da saúde ela entrar em estresse. Por isso, da importância de analisar os protocolos de uma maneira muito consistente, entretanto, entender dessa vulnerabilidade que ela pode acabar prorrogando por muito mais tempo do que todos nós queremos. Se comenta acá entonces en ese slide, en esa pantalla, 8 puntos principales que han tomado en consideración. Especialmente el término del tiempo que lleva una cuarentena en otros destinos que ya han pasado y empezado antes la cuarentena. Se ha discutido entre 40 y 60 días mínimo de aislamiento social total, pero todo eso depende de la curva y de la caída de los casos, de los números de los casos. Y eso va cambiando de acuerdo a la realidad local y es directamente proporcional a lo que puede sostener el sistema de salud entonces de cada uno de los lugares. Hay que considerar de manera muy responsable, utilizar sí los protocolos, pero entender también que los protocolos son vulnerables exactamente por esos cambios que se van dando. O que nós fizemos aqui no governo do Estado de São Paulo? Cada setor econômico criou um grupo de trabalho entre entidades, associações privadas, para que cada um pudesse escrever os protocolos de reabertura do seu produto. Ou seja, o setor do comércio está com essa lição de casa, setor industrial também, o setor de serviços e o setor de turismo. No turismo, nós dividimos em 3 setores: hotéis, meios de hospedagem, no outro grupo, bares e restaurantes, e no outro grupo, turismo, eventos e viagens como um todo. Me repete, por favor, Tony, você falou comercial, serviços, turismo e? São todos os setores, na verdade, todos os setores econômicos. Por acaso, eu citei alguns exemplos. Mas toda a economia ela, que atende público, ela está... E não só atende público, né? A indústria também está criando seus protocolos de trabalho. Nós ficamos responsáveis, junto com o Convention Bureau, com mais algumas entidades, de participar da coordenação do grupo turismo. Perfecto. Entonces, el Estado de São Paulo, creó grupos de trabajo junto con las asociaciones privadas de comercio, servicios, turismo y de toda la industria, para que puedan ellos, cada uno de esos grupos de trabajo de la industria, poder sugerir los protocolos para esa reapertura. Desde el Buró de São Paulo, el Convention Bureau de São Paulo, Visite São Paulo, está coordinando el grupo de turismo, y el grupo de turismo está subdividido en esas categorías que vemos acá, que son la parte de acomodaciones, hotelería, alimentos y bebidas, entonces bares, restaurantes, etc. Y la parte de turismo, de ocio, viajes placenteros, y también la parte de eventos. Perfeito. Turismo e reuniões. O processo de abertura ele está dividido em fases, dependendo da sua flexibilidade dos setores. No caso do nosso setor, São Paulo, como é uma grande metrópole, e tem ainda as cidades do interior de São Paulo, porque aqui nós estamos falando do estado de São Paulo, será definido região vermelha, região amarela e região verde. A região vermelha são regiões que têm um elevado número de casos ou alta ocupação de leitos. Essas continuarão em quarentena até passar para a fase amarela e até passar para a faixa verde. Amarela é quando está estável o número de casos ou está adequado os equipamentos de hospitais, e a região verde é o baixo número de novos casos com uma baixa ocupação dos leitos. E aí sim, nesta região verde,
é que os protocolos setoriais serão implementados. En el caso de São Paulo, como es un destino, una metrópolis muy grande y de toda la industria, la reapertura se va a dar por fases, entonces depende mucho de cada segmento, pero acá están ejemplificados en 3 colores cada uno de esas regiones, ¿no? Entonces, en el caso de la región roja, son roja, amarilla y verde, únicamente las que estarían en la fase verde son las que pueden entonces implementar esos protocolos y empezar a trabajar la reapertura. La diferencia entre rojo, amarillo y verde es conforme los números, de acuerdo con los números de casos y de la utilización de las camas hospitalarias. O sea, rojo lo más delicado y amarillo lo que está un poco más estable, y verde serían los casos, con las regiones con menos casos confirmados y también con más capacidad hospitalaria. Perfeito. Keila? Keila? E quais são as definições de protocolo? Próximo. O protocolo, ele está baseado na OMT, na Organização Mundial do Turismo, baseado em 5 itens: distanciamento social, reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas, a higiene pessoal, promover cultura de atenção aos procedimentos de higiene pessoal, a sanitização de ambientes, que é promover a ventilação e a sanitização tempestiva do ambiente, a comunicação, que garante aos funcionários e clientes que conheçam os riscos e os procedimentos que devem ser adotados ao entrar no estabelecimento, e o monitoramento, que é garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a rastreabilidade de casos. Siguiendo entonces las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, se platicó en esos protocolos, se llevó en consideración 5 ítems específicos: el distanciamiento social, reducir el acercamiento entre las personas, la higiene personal y de alguna manera educar para la cultura de una mejor atención y a lo que tiene que ver con limpieza personal. La sanitación de los ambientes, de los entornos, promover y educar también, concientizar para la ventilación y la sanitización de los ambientes, de los locales. Comunicación, garantizar de alguna manera que todos los empleados y clientes conozcan los protocolos, los procedimientos que deben ser adoptados, y el monitoreo para garantizar de que todo eso esté funcionando y se pueda también a lo largo del tiempo rastrear mejor y dar seguimiento a los casos. Gracias. No protocolo de distanciamento desses itens, vários países aqui na tela já mostram que eles estão tomando estas mesmas medidas e que aderiram essas medidas que são básicas. O que nós estamos agora compartilhando com os restaurantes, com os bares, com os centros de convenções, é o que é complementar, além desse protocolo matriz. É um protocolo básico que precisa agora ser complementado pela iniciativa privada que conhece melhor o seu próprio negócio. Lo que están discutiendo ahora entonces es qué pueden complementar y sumar a este protocolo que ya está siendo implementado a nivel internacional. Acá están algunos ítems de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ya están siendo considerados e implementados por países como el gobierno de Nueva Zelanda, de Nueva York, y de otros destinos que podemos ver acá en pantalla, en España, en Reino Unido y otros destinos. Gracias. Este é o protocolo de exemplo a ser debatido, mas mais importante, outro slide. E aí entra no detalhe de cada dos negócios: bares, lanchonetes, restaurantes,
quais são as recomendações. Graças. Entonces están ahora discutiendo a nivel detalle para cada comercio, industria, para cada área del sector económico. Entonces, por ejemplo, acá están discutiendo qué se puede implementar, qué se puede complementar, por ejemplo, en los bares, restaurantes y Perfeito. No outro, plazas de alimentación. nos hotéis, espaço de evento, é a mesma coisa. Cada um com a sua característica e com a importância de como receber o visitante. No caso de congressos, o que nós já estamos discutindo é desde a folheteria que vai ser entregue na mão de um visitante, se essa folheteria vai estar dentro de algum plástico, de algo que possa protegê-lo na garantia de que ele não estará carregando nada que seja contaminado. Esse é um dos exemplos. Mas a proposta aqui é mostrar que para cada segmento há necessidade de uma orientação muito clara sobre comportamento de quem atende com o comportamento do visitante. Entonces acá sigue el ejemplo, ¿no? Para hoteles y espacios para eventos. Cada uno tiene que buscar detallar lo máximo posible. Desde algún ejemplo que comentó Tony, están pensando cómo vamos a poder distribuir folletos, si adentro de algún paquete de plástico para garantizar que no haya ningún tipo de contaminación, y es algo que se tiene que discutir muchísimo desde el punto de vista del que organiza el evento, del que recibe las personas y también del consumidor o del delegado, del participante. Perfeito. E os próximos passos, para que a gente possa abrir para os nossos colegas também falaram, Eduardo, Ana Maria, Raquel, e a nossa presidenta, Silvana, é que a partir de hoje nós criamos a agenda de trabalho. Na verdade, esse trabalho que apresentei agora, ele foi definido semana passada, e a partir de hoje, os segmentos estão trabalhando para criar os seus protocolos para apresentar ao governador no próximo dia 7 de maio. E aí sim, liberando a quarentena, criando aí o plano de retomada do turismo. Lo que están haciendo ahora en el estado de São Paulo entonces es, están trabajando y crearon una agenda de trabajo de cada uno de los sectores económicos que están desarrollando sus protocolos y sus sugerencias de protocolos para que se pueda presentar al gobernador del estado de São Paulo, de la provincia, el próximo 7 de mayo, y entonces sí, desarrollar la versión final del plan de la retomada económica y turística para el estado de São Paulo. Tony, no sé si querés cerrar, comentar algo más. Gracias, Grazi. E vamos continuar para aproveitar bem o tempo, né? Da minha parte, esta minha contribuição, este material, aqui ela vai mandar para a Silvana, que poderá enviar para todos os convention bureaus aí da CBB Latinoamérica. Está disponível. Tony entonces va a disponibilizar esta presentación por si les interesa recibir una copia. Y podemos ahora entonces abrir para las preguntas. No sé si quiere empezar Eduardo. Perfecto, habilitamos entonces a Eduardo para que dé inicio a las preguntas a Tony. Y sí, ese material ya lo hemos irradiado con la versión preliminar, pero lo vamos a pulir un poquito en el newsletter que salió hoy día y que ya fue dirigido a los destinos y donde promocionábamos este conversatorio. Así que, Eduardo, te damos la palabra. Eduardo, nuestro asesor consultor, que va a dirigir ahora todas las preguntas. En general, hay varias preguntas que nos han mandado con anterioridad, así que le vamos a dar prioridad primero a esas preguntas. Eduardo, ¿te parece? Con mucho gusto. Y luego seguimos con las que estén en el chat. Sí, con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta que yo tenía y que platicamos antes un poco del conversatorio es, Tony, primero felicitarte porque la verdad es que es un muy buen trabajo, muy completo. Me parece que están tomadas en cuenta todas los nuevos escenarios que nadie conocemos, ¿no? Entonces, sin tanta información, me parece que es un muy buen trabajo.
pero mi pregunta va en el sentido de, llevamos mucho tiempo hablando de lo importante de la experiencia del participante, de la experiencia del turista, de la experiencia de la persona que llega a nuestros destinos, y nos hemos enfocado en diseñarla, en hacerla más amable, etc. Y ahora, con esto, en la reactivación, con todos estos protocolos que presentas, me parece que va a haber un poco de candados, un poco de falta de libertades, como que vamos a tener que separarnos y no nos vamos a poder hablar tan bien y vamos a tener que estar sentados a distancia y vamos a tener que cuidar qué tocamos y a quién saludamos. ¿Cómo se afecta la experiencia? Es decir, ¿cómo vamos a hacer convivir esas dos cosas? Mejorar experiencia y, por supuesto, acatar los protocolos y hacer que la gente siga viniendo. Os protocolos, eles existem para uma garantia de segurança do momento. No momento atual, toda essa insegurança da população requer um pouco mais de disciplina. Mas a gente tem que considerar de que isso não vai ser para sempre. Primeiro que o ser humano gosta de encontros, gosta de se reunir. Segundo, que a vacina, entre 1 e 2 anos, estará pronta. E, com certeza, esse pânico da humanidade, ele termina. E eu acredito que não vai ser, os eventos não vão ser transferidos para esse mundo virtual. Não faz sentido. Ele pode estar conectado ao mundo virtual.